Me llamo Adriana Campos Nieto, tengo 52 años, soy directora de una escuela primaria en Mérida, y hace 6 meses descubrí que había estado esperando la fecha equivocada para el bautizo de mi propia nieta, porque alguien, con toda intención, me la dio mal. Bienvenidos, si es la primera vez que nos acompañan. Aquí contamos historias de mujeres que aprendieron a decir la verdad sin gritarla. Si algo de esto les suena familiar, cuéntenmelo en los comentarios y si quieren, se suscriben para la próxima. Ahora les cuento cómo pasó. Enviudé hace 6 años, cuando mi esposo Héctor murió de un cáncer que avanzó más rápido de lo que cualquiera de los médicos había anticipado. Desde entonces, mi hijo Emiliano ha sido, sin proponérselo ninguno de los dos, el centro de casi todo lo que hago fuera de la escuela. Tiene 27 años, es ingeniero en sistemas y hace 2 años se casó con Valentina, una chica dulce, un poco tímida, que trabaja en mercadotecnia y que en general siempre me ha tratado con cariño, aunque con esa distancia educada que a veces existe entre nueras y suegras que apenas se están conociendo de verdad. El problema, si hay que ponerle nombre a algo, nunca fue Valentina. Fue su madre, doña Marisela. Doña Marisela Duarte es una mujer de 60 años, viuda también, con una energía arrolladora que llena cualquier habitación en la que entra. Es de esas personas que llegan a cualquier reunión con al menos 2 platillos que nadie pidió, pero que todos terminan repitiendo. Y que se acuerdan del cumpleaños de hasta el primo más lejano. Organiza todo, decide todo, y lo hace además con una generosidad genuina que resulta difícil de cuestionar sin sonar mezquina. Cocina para 20 personas, aunque solo vayan a ser 8, llega siempre con regalos solo, porque sí, y tiene una manera de hablar que hace sentir a cualquiera, al menos por un momento, como la persona más especial del mundo. Desde la boda de Emiliano y Valentina, doña Marisela se convirtió, poco a poco, en la persona que coordinaba las reuniones familiares importantes, no porque nadie se lo pidiera formalmente, sino porque ella simplemente empezó a hacerlo con la misma naturalidad con la que respira. Trabajo en la escuela desde hace 20 años, los últimos 8 como directora, y he pasado buena parte de mi vida adulta acostumbrada a que la gente espere que yo organice, que yo decida, que yo resuelva. Mi oficina está al fondo de un pasillo lleno de dibujos de niños de primero y segundo grado, y desde ahí veo pasar, cada recreo, generaciones enteras de familias que confían en que yo sepa exactamente qué hacer cuando algo sale mal, un pleito entre alumnos, un maestro que no llega, un padre de familia molesto por una calificación. Supongo que por eso, al principio, agradecí que alguien más quisiera encargarse de la logística familiar. Tenía suficiente con los problemas de la escuela entre semana, como para además coordinar cada comida dominical. Cuando Héctor murió, Emiliano tenía 21 años y estudiaba el último semestre de la carrera. Recuerdo esos meses como una nebulosa de trámites, de papeles del seguro, de llamadas al banco, de tratar de sostenerme yo misma al mismo tiempo que sostenía a un hijo que apenas empezaba su vida adulta y que de la noche a la mañana se quedó sin padre. Nos volvimos, en ese proceso, un equipo pequeño y compacto, los dos contra el vacío que dejó Héctor, y aunque nunca lo hablamos con esas palabras, creo que ambos entendimos que, mientras no hubiera nadie más, nos teníamos que bastar el uno al otro. Cuando Emiliano conoció a Valentina, 4 años después de la muerte de Héctor, sentí un alivio genuino de ver a mi hijo enamorarse de nuevo de la vida, no solo de una persona. La boda se planeó con casi 1 año de anticipación, y ahí, ahora que lo pienso con calma, ya había señales de lo que vendría después, aunque en su momento las interpreté simplemente como el entusiasmo natural de una madre organizando la boda de su única hija. Doña Marisela se encargó de casi toda la logística, el salón, el banquete, la lista de invitados de su lado, mientras yo me concentré en detalles más pequeños, las flores del altar, la música de la ceremonia religiosa, cosas importantes pero secundarias frente al peso de las decisiones grandes que ella iba tomando. En su momento, agradecí no tener que cargar con toda esa logística, apenas unos meses después de haber cerrado, por fin, los últimos trámites legales pendientes de la muerte de Héctor. No supe entonces que ese acuerdo tácito, ella organiza lo grande, yo lo pequeño, se convertiría, con los años, en un molde que se repetiría en cada evento familiar importante que vendría después. Lo que no supe, durante casi 1 año, fue que encargarse de la logística se había convertido, sin que nadie lo dijera en voz alta,
en decidir quién estaba invitado a qué y en qué orden de importancia. La primera señal que ahora, mirando atrás, debí tomar más en serio fue en la fiesta de cumpleaños número 30 de Valentina, hace 8 meses. Doña Marisela organizó todo: un salón, un mariachi, un pastel de 3 pisos, y cuando llegó el momento de los agradecimientos, mencionó con el micrófono en la mano a toda la familia de Valentina, con nombres específicos: tíos, primos, una madrina de bautizo, y terminó con un genérico y, por supuesto, la familia de Emiliano también, sin mencionarme directamente, aunque yo estaba sentada en la segunda mesa, con un regalo que había elegido con cuidado durante semanas. Recuerdo haberme quedado con una sonrisa congelada en la cara durante esos segundos, mirando alrededor para ver si alguien más había notado la omisión y encontrándome solo con caras felices, ajenas por completo a lo que a mí me había dolido. No le di demasiada importancia en el momento. Pensé que había sido un descuido, el tipo de cosa que pasa cuando alguien organiza un evento grande y se le va un nombre entre tantos. Ahora sé que fue, más bien, la primera pista de un patrón que apenas empezaba. Mi hijo Emiliano, criado prácticamente solo por mí desde los 21 años, cuando murió su padre, siempre fue un joven bondadoso, pero muy dado a evitar el conflicto, de esos que prefieren la paz aparente a la conversación incómoda. Con Valentina y su familia, esa tendencia se volvió todavía más marcada, quizás porque quería, de manera comprensible, que su nueva familia política lo quisiera, y sentía que cualquier fricción podía poner eso en riesgo. Cuando Valentina quedó embarazada, hace poco más de un año, la emoción en ambas familias fue genuina. Yo misma ayudé a pintar el cuarto del bebé, elegí con Valentina la cuna, la acompañé a 2 citas médicas cuando Emiliano no pudo salir del trabajo. Sentía en ese momento que mi lugar en esta nueva etapa familiar estaba asegurado, ganado con presencia real, no solo con parentesco. La bebé, mi nieta Regina, nació en marzo, sana, con el mismo cabello oscuro y abundante que tenía Emiliano de recién nacido, algo que noté de inmediato y que me hizo llorar de una manera que no esperaba, ahí mismo en el hospital, sosteniéndola por primera vez. El bautizo se planeó para junio, 3 meses después, o al menos eso fue lo que a mí me dijeron. Recibí la información sobre la fecha en una llamada de Valentina, un domingo por la tarde, mientras yo estaba calificando exámenes en mi oficina de la escuela. Suegra, ya tenemos fecha para el bautizo de Regina. Va a ser el 22 de junio en la parroquia de mi mamá, la que está cerca de su casa. Perfecto, hija, ahí estaré sin falta. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Después, vamos a hacer una comida pequeña en la casa de mi mamá. Anoté la fecha en mi agenda, la marqué en el calendario de la cocina con un plumón rojo, y durante las semanas siguientes empecé a organizar todo con la anticipación que me caracteriza. Compré el vestido que pensaba usar, elegí un regalo especial para Regina, una cadenita de oro con su nombre grabado, algo que quería que ella conservara toda la vida como recuerdo de ese día. El 19 de junio, 3 días antes de la fecha que yo tenía anotada, recibí, por casualidad, un mensaje de una prima lejana de Héctor, felicitándome por lo bonito que se veía el bautizo de Regina en las fotos que había visto en el Facebook de doña Marisela. Me quedé con el teléfono en la mano, sin entender. ¿Cuál bautizo, prima? Todavía falta para el 22. ¿Cómo que falta? Si fue el sábado pasado, hija, hasta salieron fotos preciosas. Colgué esa llamada, o mejor dicho, terminé esa conversación de mensajes de texto, con una sensación fría subiéndome desde el estómago hasta la garganta. Abrí el Facebook de doña Marisela, algo que rara vez hacía, y ahí estaba, publicado 9 días atrás, fotos del bautizo de mi nieta, en la parroquia, con Valentina radiante en un vestido claro, Emiliano cargando a Regina frente al padre, doña Marisela sonriendo junto a ellos, y decenas de comentarios felicitando a la familia por tan hermoso día. Yo no aparecía en ninguna fotografía, no porque me hubieran cortado o excluido de alguna imagen grupal, sino porque evidentemente no había estado ahí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con el teléfono todavía en la mano, viendo esas fotos una y otra vez, buscando absurdamente algún indicio de mi presencia que quizás había pasado por alto, un reflejo en un espejo, una sombra en el fondo de alguna toma. No había nada, por supuesto, solo la confirmación, cada vez más clara, de que un evento importante en la vida de mi nieta había sucedido sin mí,
y que además, durante 9 días, nadie de mi propia familia había sentido la necesidad de decírmelo. Recordé, sin poder evitarlo, el bautizo de Emiliano, hace 27 años, en esa misma ciudad, con Héctor cargándolo frente al padre, con mi mamá, que ya murió, llorando de la emoción en la primera fila. Recordé cuánto había significado ese día para mí, y sentí, con una claridad dolorosa, que a Regina, algún día, alguien le iba a mostrar esas mismas fotos de su propio bautizo, y en ninguna de ellas iba a estar su otra abuela. Bienvenidos de nuevo, si acaban de llegar a este punto de la historia. Antes de seguir, si esta situación les recuerda algo que ustedes mismos vivieron, cuéntenmelo en los comentarios cuando terminemos. Ahora sigo contándoles lo que pasó cuando até cabos. Marqué el número de Emiliano de inmediato, con las manos temblando de una manera que no recordaba desde el funeral de Héctor. «¿Mijo? El bautizo de Regina ya pasó». Hubo un silencio del otro lado, ese tipo de silencio que confirma una sospecha antes de que nadie diga una sola palabra. ¿Mamá? Sí, fue el sábado pasado. ¿Y por qué nadie me avisó, Emiliano? A mí me dijeron que era el 22. Es que hubo un cambio de fecha por lo del padre de la parroquia, que solo tenía disponible ese fin de semana, y Marisela dijo que ella te avisaba, porque tenía tu número más a la mano. Nadie me avisó nada, mijo. Yo seguía esperando el 22. Compré un vestido para ese día, Emiliano. Elegí un regalo. Marqué la fecha en mi calendario de la cocina con un plumón rojo, como hago con todo lo importante. Otro silencio, más largo esta vez, y cuando Emiliano volvió a hablar, su voz sonaba genuinamente confundida, no como quien miente, sino como quien apenas está entendiendo, en tiempo real, que algo salió muy mal. «¿Mamá?» Yo di por hecho que Marisela te había avisado, porque ella misma me dijo que se encargaba de eso. Lo siento tanto, de verdad, no sabía que no había sido. ¿Cómo se veía Regina en el bautizo? Le pregunté con una voz que no reconocí como mía, mezcla de tristeza y de una curiosidad que dolía. Se veía hermosa, mamá. Llevaba un vestidito blanco que le compró Marisela. Esa respuesta, tan inocente, tan sin mala intención, me dolió de una manera particular, porque confirmaba que el mundo había seguido adelante, hermoso incluso, sin necesitar mi presencia para que las fotos salieran bien, para que el día fuera especial. Y aunque sabía, racionalmente, que eso no significaba que yo no importara, en ese momento se sintió exactamente así. Le creí. Conozco a mi hijo lo suficiente para distinguir cuándo evita un tema incómodo y cuándo genuinamente no sabía algo, y esto era claramente lo segundo. Pero esa certeza no hizo que doliera menos la idea de que existiera un espacio, en la organización de la vida de mi nieta, donde mi ausencia pudiera pasar 3 semanas sin que nadie, ni mi propio hijo, se preguntara dónde estaba yo. Cuando colgué esa llamada, me quedé pensando en algo que había olvidado durante años. Cuando Emiliano tenía como 10 años, en la escuela primaria donde yo trabajaba, hubo un conflicto entre 2 grupos de niños, algo relacionado con un partido de fútbol en el recreo. Y Emiliano, en vez de decir lo que realmente pensaba, prefirió quedarse callado para no quedar mal con ninguno de los 2 bandos. Recuerdo haberle dicho, esa misma tarde, que a veces el silencio, aunque parezca la opción más segura, termina costando más caro que decir la verdad a tiempo. Nunca supe, hasta ahora, cuánto se le había quedado grabada esa lección en la teoría, y cuánto le seguía costando aplicarla en la práctica, sobre todo cuando la persona a quien había que decirle algo incómodo era alguien tan cariñosa como Marisela. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama, repasando cada mensaje, cada llamada de los últimos meses, buscando otras señales que quizás había dejado pasar sin darles importancia. Encontré varias. Una comida de Día de las Madres donde doña Marisela había organizado todo en su casa para variar, sin que a mí se me hubiera consultado si prefería celebrar en la mía. Una serie de fotos de un baby shower al que sí había asistido, pero donde noté, sin darle mayor peso en el momento, que Valentina agradecía especialmente a mi mamá por toda la organización, sin mencionar los regalos que yo también había llevado. Comentarios sueltos de Emiliano sobre lo que opina Marisela respecto a la crianza de Regina, citados con una autoridad que antes, en las decisiones de mi propio hijo, solía tener yo. No eran ninguno de estos ejemplos por separado algo dramático.
Juntos, sin embargo, dibujaban un patrón que llevaba meses formándose sin que nadie, ni siquiera yo, lo hubiera nombrado en voz alta. Al día siguiente, en mi oficina de la escuela, entre una junta de maestros y la revisión de las calificaciones del segundo semestre, llamé a mi hermana Norma, que vive en Campeche y con quien hablo casi todas las semanas desde que murió Héctor. Norma es 2 años menor que yo, maestra también, aunque de secundaria, y siempre ha tenido esa capacidad envidiable de decir las cosas exactamente como son, sin adornos, algo que a mí, después de 20 años suavizando conversaciones difíciles con padres de familia, a veces me cuesta más trabajo del que debería. Norma, creo que me están dejando fuera de la vida de mi propia nieta, poco a poco, y no sé si estoy exagerando o si de verdad está pasando. Le conté todo, con el mismo orden con el que se lo estoy contando a ustedes ahora, y Norma, que siempre ha sido más directa que yo para nombrar las cosas, no dudó en su respuesta. Adriana, si te perdiste el bautizo de tu nieta porque alguien decidió que no valía la pena avisarte del cambio de fecha, eso no es exagerar, eso es que te están tratando como familia de segunda categoría. Aunque nadie lo diga con esas palabras. Pero Emiliano no tuvo mala intención, Norma. Él mismo se sorprendió. Lo sé y le creo a Emiliano, pero ahí está el problema real. Hermana, tu hijo dejó que otra persona decidiera algo tan importante sin verificarlo él mismo. Eso también hay que nombrarlo, no solo lo de Marisela. ¿Tú crees que exagero si me siento tan mal por esto? Al final, es solo una fecha, un evento. ¿Y ya pasó? No se puede regresar el tiempo. No exageras, Adriana. Las fechas importan porque son la forma en que una familia le dice a alguien tú también cuentas aquí. Cuando te la ocultan, aunque sea sin querer, el mensaje que recibes, sin que nadie lo diga en voz alta, es que tú cuentas menos que los demás. Y ese mensaje, aunque nadie lo haya dicho a propósito, es el que tienes que corregir. No solo la fecha en sí. Además, piénsalo así. Si hubiera sido al revés, si tú hubieras organizado un evento y a Marisela se le hubiera dado la fecha equivocada, ¿tú crees que alguien se hubiera tardado 3 semanas en avisarle? ¿Y cómo lo corrijo sin que parezca que estoy exigiendo atención, como una anciana necesitada de cariño? Pedir un lugar claro en la vida de tu nieta no te hace una anciana necesitada, Adriana. Te hace una abuela que sabe lo que vale su presencia. Hay una diferencia enorme entre pedir migajas de atención y exigir el lugar que te corresponde por derecho. Tú vas por lo segundo. Y otra cosa, 52 años no son ninguna ancianidad, hermana, así que quítate esa palabra de la cabeza antes de que se te pegue de verdad. Esa conversación me dio algo que necesitaba desde el día anterior. La confirmación de que mi malestar no era exagerado y la claridad de que el problema tenía 2 capas distintas, una con doña Marisela y otra, quizás más importante, con mi propio hijo. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó Norma, antes de colgar. Todavía no lo sé. No quiero llegar como villana a esto, echándole la culpa a Marisela sin más. Pero tampoco quiero quedarme calladita, como si no hubiera pasado nada. No tienes que elegir entre esas 2 cosas, hermana. Puedes ser clara sin ser cruel. Tú lo haces todos los días con los papás de tus alumnos, cuando les dices cosas difíciles sin que se sientan atacados. Aplícate a ti misma la misma paciencia que le tienes a los demás. Esa noche, después de colgar con Norma, salí un rato al patio de mi casa con una taza de café que ya se había enfriado y me encontré con mi vecina Alicia, que estaba regando sus plantas del otro lado de la barda baja que divide nuestros jardines. Alicia es viuda también, un poco mayor que yo, y desde que murió Héctor nos hicimos compañía en esas tardes silenciosas donde la casa, de repente, se siente demasiado grande para una sola persona. ¿Te ves cansada, Adriana? ¿Todo bien? Le conté, resumido, lo que había pasado con el bautizo, y ella, que crió a 3 hijos y enterró a 2 suegras en su vida, escuchó con esa calma de quien ya vio pasar suficientes dramas familiares para no alarmarse fácil. Mira, Adriana, yo con mis nueras aprendí algo. Uno puede insistir en su lugar sin pelear por él. No es lo mismo exigir que te incluyan, que rogar que te incluyan. Tú no estás rogando nada, solo estás pidiendo lo que ya te corresponde por ser abuela de esa niña. Es que no quiero que Emiliano sienta que lo estoy poniendo en medio de una guerra entre yo y su suegra. Y no lo vas a poner en medio, si tú misma no lo conviertes en guerra. Lo vas a poner en medio nada más de la verdad, que es distinto. La verdad no pelea con nadie, solo se dice.
¿Y si Marisela se lo toma mal, Alicia? Es una mujer que no está acostumbrada a que la cuestionen. Entonces se lo va a tomar mal un rato. Y ya. Eso no es tu responsabilidad de evitar, Adriana. Tu responsabilidad es decir la verdad con respeto, no controlar cómo la reciben los demás. Eso último nunca ha estado en tus manos, ni en las mías, ni en las de nadie. Tienes razón. Es solo que después de perder a Héctor, siento que ya perdí suficiente, y no quiero perder también la paz familiar que hemos logrado con Valentina y su familia. Adriana, la paz que se construye callando lo que de verdad duele no es paz, es solo silencio con buena cara. La paz real se construye diciendo las cosas a tiempo, aunque incomode un rato. Eso es lo que le enseñaste a tus alumnos toda la vida, ¿no? Que la verdad, dicha con respeto, casi siempre construye más de lo que destruye. Esa frase se quedó conmigo el resto de la semana, mientras decidía cómo y cuándo hablar con mi hijo. Decidí, sin embargo, no reaccionar de inmediato. Llevo 20 años en educación, y algo que aprendí manejando conflictos entre padres de familia es que la primera reacción, la más caliente, casi nunca produce la conversación que uno realmente necesita tener. Esa misma semana, coincidió que tuve que mediar un conflicto en la escuela entre dos mamás que se habían peleado por un malentendido en el chat del salón de sus hijos, algo que en circunstancias normales hubiera resuelto con la distancia profesional de siempre. Las dos llegaron a mi oficina esa tarde, una detrás de la otra, cada una con su propia versión de los hechos, y por primera vez en años sentí que la mediación se me hacía más pesada de lo habitual, porque no podía evitar ver reflejado, en su pleito por un malentendido de chat, algo parecido a lo que yo misma estaba viviendo en casa. Esa tarde, sin embargo, sentada en mi oficina, escuchando a las dos madres explicar, cada una desde su versión, cómo se había sentido excluida o malinterpretada, no pude evitar pensar en mi propia situación con una claridad distinta. A veces les dije a esas dos mamás, casi hablándome también a mí misma, el problema no es que alguien haya querido lastimar a otra persona. El problema es que nadie se detuvo a preguntar cómo se sentía el otro lado antes de seguir avanzando. Eso no quita la responsabilidad, pero sí cambia la manera de resolverlo. Las dos madres, después de esa mediación, terminaron pidiéndose disculpas mutuamente, algo que en el momento me pareció una pequeña victoria profesional. Manejando el coche de regreso a casa, esa tarde entendí que necesitaba aplicarme el mismo consejo a mí misma, no solo repartirlo entre padres de familia ajenos a mi propia vida. Esperé unos días, dejé que la rabia inicial se asentara en algo más parecido a la claridad. Y entonces invité a Emiliano a comer, solos los dos, en un restaurante cerca de su trabajo, un lugar neutral donde no hubiera ni la cocina de mi casa ni la de Marisela de por medio. Llegó puntual con esa expresión de quien sabe que la comida no va a ser solo sobre comida. Mamá, he estado pensando en lo que pasó. Y de verdad lo siento mucho. Te creo, mijo. Sé que no lo hiciste a propósito, pero quiero que hablemos de algo más grande que solo la fecha equivocada. ¿De qué? De que, sin que nadie lo decidiera con mala intención, has dejado que Marisela se convierta en la persona que organiza tu vida familiar, y que yo, poco a poco, me he ido convirtiendo en alguien a quien hay que avisar, no en alguien con quien se decide. Emiliano se quedó callado un momento, con el tenedor a medio camino del plato, y supe, por su expresión, que la frase le había caído con más peso del que esperaba. No lo veía así, mamá. De verdad no lo veía así. Dime algo, mijo, con toda honestidad. Cuando Marisela ofrece organizar algo, ¿alguna vez has pensado en decirle que prefieres decidirlo conmigo primero? Emiliano se quedó pensando, incómodo, antes de contestar. La verdad, no. Cuando ella se ofrece, siento un alivio inmediato de no tener que preocuparme por la logística, y ese alivio me hace no pensar en nada más. ¿Y sientes ese mismo alivio cuando soy yo la que organiza algo? No. Contigo es distinto. Contigo siento que puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo. Con Marisela, siento que si digo algo distinto a lo que ella propone, la voy a hacer sentir mal, y eso me pesa más de lo que debería. Ese es exactamente el problema, mijo. No es que Marisela sea mala, es que tú le tienes miedo a su decepción y ese miedo te hace ceder decisiones que en realidad son tuyas y también mías, como abuela. El miedo a decepcionar a alguien nunca debería costarte a ti ni a nadie,
dejar fuera a otra persona que también te quiere. Tienes razón, mamá. ¿Qué necesitas que haga diferente? Necesito que las decisiones importantes sobre Regina, fechas, eventos, celebraciones, las confirmes tú mismo conmigo, directamente, no a través de un intermediario, por más buena intención que tenga esa persona. Y necesito que, cuando algo así vuelva a pasar, no asumas que seguro alguien más ya avisó. Pregunta. Verifica. No cuesta nada, y a mí me hubiera evitado el peor domingo que he tenido desde que murió tu papá. No te pido perfección, mijo, solo te pido que preguntes antes de asumir. Emiliano bajó la mirada, genuinamente afectado por esa comparación, y supe que no la había elegido al azar. Voy a hablar con Valentina y con Marisela. Te lo prometo. No fue, esa comida, una solución completa. Fue, sin embargo, el primer paso real hacia que mi hijo entendiera que su pasividad, aunque bien intencionada, tenía un costo que yo llevaba meses pagando en silencio. Las semanas siguientes, sin embargo, mostraron que hablar con Emiliano no había resuelto el problema de raíz. Un martes, Valentina me llamó, algo que no era muy común entre nosotras fuera de los mensajes cortos de siempre. Suegra, quería hablar con usted, aunque me da un poco de pena. Dime, hija, sin pena. Emiliano me contó de la comida que tuvieron, y quiero que sepa que yo tampoco me había dado cuenta de lo que estaba pasando, hasta que él me lo explicó. Mi mamá siempre ha sido así, desde que murió mi papá se volcó en organizar todo, cumpleaños, navidades, hasta las vacaciones familiares, y yo crecí pensando que eso era simplemente como ella demuestra su cariño. Nunca pensé que, del otro lado, alguien más podía sentirse desplazada. Te lo agradezco, Valentina. Y quiero que sepas que esto nunca fue sobre ti, ni sobre no querer que tu mamá esté presente. Es sobre que las dos tengamos un lugar claro. No que una ocupe todo el espacio y la otra tenga que conformarse con las sobras. Lo entiendo. Y le prometo que de mi parte voy a estar más atenta para que esto no se repita. Esa llamada me tranquilizó en algo que no esperaba. Confirmó que el problema no era en el fondo una guerra entre suegras rivales, sino un patrón que se había formado casi por inercia, sin que nadie, ni siquiera Valentina, lo hubiera examinado con cuidado hasta que yo alcé la voz. Hubo un domingo, en particular, que terminó de confirmarme que necesitaba hablar directamente con ella, no solo con Emiliano. Estábamos en una comida familiar en casa de Valentina y Emiliano, algo que ya de por sí era poco común, porque la mayoría de las reuniones sucedían en casa de doña Marisela. Ella llegó, como siempre, con comida de más, con regalos para Regina, con esa energía que llenaba cualquier espacio. Y en algún momento, mientras todos estábamos en la sala, comentó, dirigiéndose a Valentina, pero con volumen suficiente para que todos escucháramos. Hija, ya aparté la fecha con el fotógrafo para la sesión del primer año de Regina. Va a ser en mi jardín, que se ve precioso con las bugambilias floreciendo en esa época. Le dije que confirmara directamente conmigo los detalles. Sentí, en ese momento, una mezcla de cansancio y determinación que no había sentido en las semanas anteriores. No era solo la sesión de fotos. Era, otra vez, la misma dinámica. Decisiones tomadas, apartadas, casi ejecutadas, antes de que yo, la otra abuela, siquiera supiera que existían como posibilidad. Marisela, dije, con el tono más neutral que pude reunir, aunque por dentro sentía que el corazón me latía más rápido de lo normal. Me encantaría que pudiéramos platicar juntas sobre estas decisiones antes de que se aparten fechas o se hagan compromisos. Yo también soy abuela de Regina, y quisiera ser parte de estas conversaciones desde el principio, no enterarme cuando ya está todo decidido. Doña Marisela me miró con una sorpresa que no supe si era genuina o actuada, y contestó con esa suavidad que siempre usaba para desactivar cualquier posible conflicto antes de que floreciera del todo. Ay, Adriana, no es que quiera dejarte fuera de nada, es que como yo tengo más tiempo libre, y me encanta organizar, pues me adelanto. Pero claro que puedes opinar, faltaba más. No se trata de opinar después, Marisela. Se trata de decidir juntas antes. Hay una diferencia. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Valentina, sentada entre las dos, se veía visiblemente incómoda, sin saber hacia quién dirigir la mirada. Emiliano, para mi sorpresa, fue quien rompió el silencio esta vez, con una firmeza que no le había escuchado antes en temas relacionados con su suegra. Marisela, mi mamá tiene razón. De ahora en adelante,
Cualquier decisión grande sobre Regina la vamos a platicar entre los cuatro, o al menos entre Valentina y yo primero, antes de apartar nada con nadie. Doña Marisela asintió, aunque con una expresión que dejaba claro que no le gustaba del todo el giro que había tomado la conversación. Y la comida continuó, un poco más tensa de lo habitual, pero sin que nadie levantara más la voz de la necesaria. Antes de irme esa tarde, mientras ayudaba a recoger platos en la cocina, doña Marisela se acercó a mí, con un tono más bajo, casi confidencial. Adriana, no quiero que pienses que hago esto para quitarte tu lugar. Yo solo quiero que Regina tenga las mejores cosas, las mejores fotos, las mejores fiestas. Lo sé, Marisela, y no dudo que la quieras muchísimo. Pero las mejores cosas también incluyen que las dos abuelas estén presentes desde el principio, no que una decida y la otra se entere después, aunque sea con la mejor intención del mundo. Es que a veces siento que si no me adelanto, nadie hace nada, y las cosas se quedan sin resolver. Eso también lo entiendo. Pero adelantarte sin avisar no es lo mismo que resolver, Marisela. Es solo decidir sola algo que nos corresponde decidir entre las dos. Ella no contestó de inmediato y por su expresión supe que la frase le había pesado más de lo que mostraba. Me despedí esa tarde, sin ninguna resolución clara, pero con la certeza de que, al menos, la conversación ya había quedado dicha en voz alta, no solo pensada en silencio durante meses. Los meses siguientes fueron un proceso lento, no una transformación instantánea. Doña Marisela seguía teniendo iniciativas rápidas, propuestas que llegaban ya casi armadas, pero Emiliano, cada vez con más consistencia, empezó a pausarlas, a preguntar primero, a incluirme antes de que las cosas avanzaran demasiado. Hubo fricciones, momentos donde Valentina se sintió atrapada entre su madre y su suegra, y una tarde particularmente difícil donde ella misma me llamó, con la voz quebrada. Suegra, perdón que la llame así, pero necesito hablar con alguien que no sea ni mi mamá ni Emiliano. Aquí estoy. Hija, ¿qué pasó? Mi mamá se enteró de que usted y yo hablamos de todo esto, y se puso muy triste, dijo que siente que la estamos acusando de algo que hizo con todo el cariño del mundo. Y yo no sé cómo estar en medio de las dos, sin sentir que traiciono a alguna. Valentina, escúchame bien. Tú no tienes que elegir entre tu mamá y yo. Esto no es un concurso donde alguien gana y alguien pierde. Es simplemente que las dos existimos en la vida de Regina, y las dos merecemos estar presentes desde el principio de las decisiones, no compitiendo por quién se entera primero o quién organiza más bonito. Es que a veces siento que mi mamá necesita sentir que es indispensable, y me da miedo que si yo pongo límites, ella lo tome como que ya no la necesito. Eso mismo me pasa a mí, hija, desde que enviudé. Las dos, tu mamá y yo, aprendimos a sentirnos útiles organizando cosas para la familia. El problema no es que ninguna de las dos quiera ser indispensable. El problema es cuando esa necesidad de sentirse indispensable termina desplazando a la otra persona sin que nadie lo note a tiempo. Valentina se quedó callada un momento, y cuando volvió a hablar su voz sonaba un poco más tranquila. No quiero que su hija crezca viendo a las dos abuelas competir por su atención. Yo tampoco quiero eso, Valentina, y quiero que sepas que esto nunca fue sobre competir contigo, ni con tu mamá. Es sobre que Regina crezca sabiendo que las dos la queremos, cada una a su manera, sin que una de las dos tenga que desaparecer para que la otra brille. Gracias por decírmelo así, suegra. Me siento un poco más tranquila. Cuando quieras hablar, aquí estoy, hija. No tienes que cargar esto sola. Antes de colgar, Valentina agregó algo que no esperaba. Suegra, ¿puedo pedirle un favor? Cuando organicemos las fotos familiares de ahora en adelante, me ayuda a asegurarme de que usted también quede bien posicionada, no solo al margen. A veces, entre tanta gente, se me olvida fijarme en esos detalles, y no quiero que se repita lo de las fotos del bautizo. Con gusto, hija, y gracias por pensarlo tú misma sin que yo tuviera que pedírtelo. Esa conversación, breve pero genuina, me confirmó que el cambio que estábamos logrando no dependía solo de Emiliano o de Marisela, sino también de que Valentina, poco a poco, empezara a notar patrones que antes le habían pasado desapercibidos, no por indiferencia, sino por la misma costumbre familiar que llevaba años sin cuestionarse. El primer cumpleaños de Regina se celebró en octubre,
Y esta vez la organización se dividió de una manera que, aunque no perfecta, se sintió justa. Doña Marisela se encargó del pastel y de la decoración, algo que hace con verdadero talento, y yo me encargué del lugar, un salón pequeño con jardín que rentamos entre las dos familias, y de coordinar, junto con Emiliano, la lista completa de invitados, revisada por los 4 juntos, sin que nadie apareciera como agregado de último momento ni desapareciera sin explicación. Los preparativos, en sí mismos, tuvieron sus propios momentos de tensión. Doña Marisela quería un tema de fiesta con motivos de unicornios, mientras que yo recordando lo mucho que a Regina le gustaban los perros del programa que veía en casa. Propuse algo más sencillo, con figuras de animalitos. Adriana, los unicornios son mágicos, a todas las niñas les encantan. Regina todavía no conoce ni sabe qué es un unicornio, Marisela. Lo que sí conoce y le encanta son los perritos de la caricatura que ve todas las tardes. ¿Por qué no le hacemos algo que ya sabemos que le gusta, en vez de algo que asumimos que le va a gustar? Porque los unicornios se ven más bonitos en las fotos, si te soy honesta. Entonces esto también es un poco para las fotos, no solo para ella. Doña Marisela se quedó callada un momento, sorprendida por la observación, y aunque no lo admitió del todo en ese momento, supe por su expresión que la frase le había tocado una fibra que no esperaba. Terminamos, después de una llamada de casi 1 hora entre las dos, decidiendo un tema mixto, con globos de ambos motivos, que en la práctica, cuando llegó el día, a nadie más que a nosotras, 2 le importó lo suficiente como para notar la diferencia. ¿Ves?, me dijo Marisela, riéndose, mientras acomodábamos juntas los centros de mesa esa misma mañana. Toda esta discusión de los unicornios y los perritos, y al final la niña ni va a fijarse en eso. Es cierto, contesté, también riéndome, pero al menos ahora las dos sabemos que la otra sí quería que la fiesta saliera bien. Y eso para mí ya vale más que el tema de la decoración. El día de la fiesta llegó con un sol brillante y sin una sola nube, algo que en Mérida, en octubre, no siempre se puede dar por seguro. Los invitados empezaron a llegar poco después de la 1 de la tarde, primos de ambos lados, algunos compañeros de trabajo de Emiliano y Valentina, mi hermana Norma, que viajó desde Campeche especialmente para la ocasión, y mi vecina Alicia, a quien invité porque, en cierto sentido, había sido testigo silenciosa de todo este proceso desde el patio de su casa. El jardín del salón olía a flores, recién cortadas, y algo de humo del asador donde ya empezaban a preparar la comida. Y los niños más pequeños corrían entre las mesas, mientras los adultos se saludaban con esos abrazos largos, típicos de las familias yucatecas, donde cada saludo incluye preguntar por al menos 3 parientes más antes de soltarse. Norma, sentada junto a mí en una de las mesas, observando la escena, me dijo algo que se me quedó grabado. Mira nomás, hermana, hace unos meses estabas destrozada por un bautizo al que no te invitaron. Y ahora estás aquí organizando junto con la misma persona que te dejó fuera. Eso sí que es saber pelear las batallas correctas. No fue fácil, Norma, pero prefiero pelear por tener un lugar claro que pelear por hacer sentir mal a alguien. Y si Marisela hubiera reaccionado distinto, si se hubiera puesto a la defensiva y hubiera hecho todo más difícil, entonces igual habría valido la pena decir la verdad, Norma. Porque lo que yo necesitaba no era garantizar que ella reaccionara bien. Necesitaba dejar de cargar sola con algo que me estaba doliendo en silencio. Lo demás, cómo reaccionar a ella, nunca estuvo del todo en mis manos. Norma asintió, y las dos nos quedamos un rato en silencio, viendo a los niños correr entre las mesas, disfrutando esa paz sencilla que solo llega después de haber atravesado, de verdad, algo difícil. Durante la fiesta, mientras Regina, ya caminando con esos pasos tambaleantes de 1 año, se acercaba primero a Marisela y después, con la misma emoción, corría hacia mí, entendí que ninguna competencia real había existido nunca del lado de mi nieta. La competencia, si acaso, había existido solo entre los adultos, alrededor de ella, mientras ella, ajena a todo eso, simplemente quería que las 2 abuelas la cargaran. Cuando llegó el momento del pastel, Emiliano tomó el micrófono improvisado, un altavoz portátil conectado a su celular, y antes de cantar las mañanitas, dijo algo que no habíamos acordado ni ensayado. Quiero agradecer, antes de cantarle a mi hija, a las 2 abuelas que la quieren con locura, cada una a su manera. A mi mamá,
que siempre ha estado presente en cada etapa de mi vida, y a Marisela, que desde que llegó a nuestra familia nos ha dado tanto cariño. Las dos son, para Regina, exactamente lo que necesita, dos abuelas que la adoran. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por algo parecido al alivio, la sensación de que después de meses de tensión silenciosa, mi hijo finalmente había encontrado las palabras exactas para nombrar lo que todos, en el fondo, necesitábamos escuchar. Miré hacia donde estaba Marisela y la encontré también con los ojos húmedos, aplaudiendo junto con el resto de los invitados, sin ningún rastro de la energía competitiva que había definido, sin que ninguna de las dos lo planeara del todo, los meses anteriores. Después de cantar las mañanitas, mientras Regina soplaba, con ayuda de Valentina, la única velita de su pastel, Emiliano se acercó a nosotras dos y nos abrazó juntas. Un abrazo grupal un poco torpe, con Regina en medio, riéndose sin entender del todo por qué los adultos hacían tanto escándalo, por una vela apagada. Al final de la fiesta, doña Marisela se acercó a donde yo estaba, recogiendo unos platos de la mesa principal. Adriana, quería decirte algo. Perdón por lo del bautizo. No fue mi intención dejarte fuera, pero ahora, viéndolo con calma, entiendo que sí lo hice, aunque en el momento me convencí de que solo estaba ayudando. Gracias por decirlo, Marisela. De verdad, es que siéndote honesta, desde que enviudé, organizar estas cosas es de las pocas maneras en las que siento que sigo siendo necesaria para alguien. Mi esposo, cuando vivía, tomaba todas las decisiones grandes, y cuando murió, sentí que si yo no llenaba ese vacío organizando todo, la familia se me iba a ir de las manos, se me iba a dispersar, y no sabría ya para qué servía. Y creo que, sin darme cuenta, empecé a necesitar organizarlo todo más de lo que necesitaba que tú también estuvieras presente. Esa confesión, tan simple, tan poco dramática, me ayudó a entender algo que había sospechado desde el principio, que doña Marisela no había actuado con la intención de hacerme daño, sino desde un vacío propio, uno que yo, como viuda también, entendía mejor de lo que hubiera querido admitir. Hay algo particular en enviudar relativamente joven, todavía con hijos que necesitan una guía, con nietos por venir. Uno aprende a llenar el silencio de la casa con actividad, con listas, con logística, porque el silencio, cuando se queda demasiado tiempo sin nada que lo interrumpa, empieza a sonar exactamente como la ausencia de la persona que ya no está. Las dos somos viudas, Marisela. Las dos necesitamos sentirnos necesarias. Pero eso no tiene que significar que una de las dos desaparezca para que la otra lo logre. Hay espacio suficiente para las dos si de verdad lo buscamos. Tienes razón. Vamos a intentarlo distinto, entonces, desde ahora. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dije. Mientras las dos seguíamos recogiendo platos juntas, cuando Héctor murió, yo tuve la escuela para sentirme necesaria, cientos de niños que dependían de que yo tomara buenas decisiones cada día. Tú, en cambio, solo tuviste a tu familia. Quizás por eso te aferraste tanto a organizarlo todo, porque era el único lugar donde podías sentir ese mismo propósito. Doña Marisela se quedó callada un momento, sorprendida quizás de que yo hubiera pensado en su situación con esa comprensión, en vez de solo con reclamo. Nunca lo había visto así, pero tienes razón. Quizás debería buscarme algo propio, además de organizar la vida de mis hijos y mis nietos. No te digo que dejes de organizar, Marisela. Te digo que organices con nosotros, no en lugar de nosotros. Ella sonrió, una sonrisa distinta a las que le había visto antes, más cansada, pero también más honesta. No nos convertimos, después de esa conversación, en mejores amigas ni en confidentes cercanas. Seguimos siendo, en esencia, dos mujeres con estilos muy distintos de querer a la misma niña. Pero desde entonces, las decisiones importantes sobre Regina empezaron a tomarse. De verdad, entre las 4 personas que deberían tomarlas y las fechas, todas las fechas empezaron a llegarme directamente, confirmadas por Emiliano o por Valentina. Nunca más filtradas por nadie más. Hoy, Regina tiene 1 año y medio, y cada vez que la recojo de la guardería los jueves, algo que ahora hago con regularidad porque así lo acordamos entre todos, ella corre hacia mí gritando mamá, una palabra que todavía no distingue bien entre abuela y mamá, pero que a mí, cada vez que la escucho, me confirma que estoy exactamente donde quiero estar en su vida, presente desde el principio de cada decisión, no enterándome después de que todo ya pasó,
Hace apenas 2 semanas empezamos a planear su segundo cumpleaños, y esta vez, sin que nadie tuviera que recordárselo a nadie, doña Marisela me marcó primero a mí, antes que a Valentina, para preguntarme qué días tenía libres en la escuela y así elegir juntas una fecha que nos funcionara a las dos. Estaba pensando, me dijo, con esa energía suya que nunca cambió del todo, aunque sí se volvió más cuidadosa. ¿Qué tal si esta vez las dos elegimos juntas el lugar, en vez de que yo proponga algo y tú solo confirmes? Me encanta la idea, Marisela. También pensé, y dime si te parece una locura, que podríamos hacer una pequeña tradición. Cada año alternamos quién elige el tema de la fiesta, para que ninguna de las dos sienta que siempre gana la otra. No es ninguna locura. Me parece una idea preciosa, la verdad. ¿Ya ves?, le dije, medio en broma. Ni tan difícil resultó esto de decidir juntas desde el principio. Todavía se me olvida a veces, contestó ella, riéndose, pero ya llevo más meses acordándome que olvidándome, así que algo estamos logrando. Y para que veas que voy en serio, ya hasta anoté en mi propio calendario que el año que entra te toca a ti elegir el tema. Esa llamada, tan sencilla, tan sin ningún drama de fondo, valió para mí más que cualquier disculpa formal que hubiera podido pedir hace un año. Colgué el teléfono y me quedé un momento mirando el calendario de mi cocina, el mismo donde marco todo con plumón rojo, donde ya estaba anotada, esta vez sin ninguna duda, la fecha correcta del segundo cumpleaños de mi nieta escrita por mí misma, confirmada por las dos abuelas, juntas desde el principio. Emiliano, hace poco, me confesó algo que se quedó conmigo más de lo que esperaba. Estábamos los dos solos, un domingo por la tarde, mientras Valentina llevaba a Regina al parque con Marisela. Mamá, creo que después de que murió mi papá, sin darme cuenta, empecé a sentir que necesitaba que alguien más se hiciera cargo de las cosas grandes, porque tú ya tenías demasiado encima. Y cuando Marisela empezó a hacerlo, fue un alivio, aunque el costo fuera dejarte fuera sin querer. Lo entiendo, mijo. Pero yo nunca necesité que dejaras de contar conmigo para las cosas grandes. Necesitaba que siguieras contando conmigo, aunque también contaras con alguien más. Eso es todo lo que siempre quise, ni más ni menos. Ya lo sé, y perdón por haber tardado tanto en verlo. No tienes que disculparte más, Emiliano. Ya lo corregiste y eso, para mí, vale más que cualquier disculpa repetida. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? ¿Tú crees que hice bien casándome con alguien de una familia tan distinta a la nuestra, tan distinta a como tú y yo hacíamos las cosas? Me quedé pensando esa pregunta un momento, porque merecía una respuesta honesta, no solo tranquilizadora. Creo que hiciste bien casándote con Valentina, mi hijo, porque la quieres y ella te quiere de vuelta, con todo y las diferencias entre nuestras familias. Lo que no hiciste bien, durante un tiempo, fue dejar que esas diferencias decidieran solas, sin que tú pusieras ningún límite. Pero eso ya lo corregiste, y ahora Regina va a crecer viendo que su papá sabe pedir lo que su familia necesita, sin tener miedo de incomodar a nadie con eso. A veces pienso que hubiera sido más fácil si tú y Marisela fueran igual de parecidas, si organizaran igual, si quisieran las mismas cosas. Quizás hubiera sido más fácil al principio, Emiliano, pero no necesariamente mejor para Regina. Ella va a crecer viendo dos maneras distintas de querer, la mía, más callada, más de estar presente en lo cotidiano, y la de Marisela, más grande, más de fiestas y celebraciones. Ninguna de las dos es la manera correcta. Son simplemente dos maneras, y ella va a tener la suerte de conocer ambas, siempre y cuando ninguna de las dos borre a la otra. Nunca lo había pensado así. Yo tampoco, hasta que tuve que pelear un poco por mi lugar. A veces uno no valora del todo lo que tiene hasta que siente, aunque sea por un momento, que se lo pueden quitar. Espero que a ti nunca te toque aprenderlo de esa manera. Mijo, esa tarde, viendo a mi hijo procesando esa respuesta, entendí que esta historia, más que sobre una fecha equivocada, había sido sobre algo mucho más simple y a la vez más difícil. Aprender, todos juntos, que querer a alguien no siempre significa evitarle cualquier incomodidad, y que a veces la única manera de proteger a una familia entera es estar dispuesto a incomodar un poco, a tiempo, antes de que el silencio se convierta en costumbre. Si alguna vez sintieron que, poco a poco, sin que nadie lo dijera en voz alta, los fueron dejando fuera de algo importante en la vida de alguien que aman,
Cuéntenme en los comentarios cómo lo manejaron. Yo aprendí que el amor de un hijo no se mide solo en cuanto te quiere, sino en si tiene el valor de verificar en vez de asumir cuando algo importante está en juego. Y aprendí también que quien nos deja fuera casi nunca lo hace desde la maldad, sino desde su propio vacío, uno que no siempre nos toca llenar, pero que sí vale la pena entender antes de decidir cuánto rencor guardar. Todavía guardo, en un cajón de mi cocina, el vestido que compré para el bautizo al que nunca llegué. No lo he vuelto a usar, pero tampoco he querido regalarlo ni guardarlo tan lejos que se me olvide que ahí está. A veces, cuando lo veo colgado ahí, me recuerda que el silencio, por más bien intencionado que parezca del lado de quien lo guarda, casi siempre le cuesta algo real a alguien más, y que vale la pena, siempre, preguntar antes de asumir, y decir la verdad antes de que el silencio se vuelva costumbre. Quizás, algún día cuando Regina sea un poco más grande, se lo cuente completo, no como una queja hacia nadie, sino como una lección sobre lo que significa pedir, con calma y sin miedo, el lugar que a una le corresponde. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia les recordó a alguien que conocen, compártanla con esa persona, y nos vemos en la próxima.